Se les llama balas locas, pero siempre esos disparos iban dirigidos a alguien. El problema es que generalmente lo reciben inocentes, afectando para siempre la vida de familias que terminan sin justicia y sin reparación. Investigamos qué pasa con esas víctimas, especialmente niños, que en las calles se ven afectados por estos disparos perdidos de armas cada vez de mayor calibre. María Cristina Arancibia, en Reporteros de Hoy. A él me dijeron, tu hijo se muere, o sea, en cualquier minuto se muere. Las balas locas hay que entender que no son balas al azar. La bala tenía una intencionalidad e iba dirigida a alguien. Un niño que quería ser futbolista y le cambiaron su vida. Cada vez son más explosivas las balas, son de mayor calibre, incluso armas automáticas, porque hemos visto esto de las balas de Uzi o las balas de subametralladora. Una guagua de pañales que toma pecho con una bala en una pierna es una situación que está fuera de todo contexto. Escucho una discusión, un disparo, 12 de la noche más o menos ya el doctor nos informó que Vicente había fallecido. Era un niño de 9 años que jugaba fútbol en las inferiores de Cobreloa, le encantaba el deporte, vivía con la pelota en las manos, un balazo en la cabeza muy poco lo resisten, si salía de proyectil. Corría el año 2006 cuando José fue víctima de una bala que cambió su vida y la de su familia para siempre. Un proyectil disparado por un guardia que intentaba frustrar un robo a solo metros de la entrada a su colegio. Un guardia que le prestaba servicio a una constructora. Esa constructora, ni ese guardia, ni las personas que tenían que haber dicho, chuta, ¿sabéis que el cabro chico fue el balazo aquí? Vamos a preguntar por último si el niñito se murió. De José trabajaba en la mañana de cartera para Puente Alto en bicicleta y después en la noche trabajaba en el local vendiendo completas. Paola dejó todo para dedicarse al cuarto de sus 5 hijos, que estuvo un año hospitalizado en el Instituto Pedro Aguirre Cerda. O sea, él iba totalmente planchado. O sea, él le dicen planchado cuando no hacen nada, que un niño vegetal que mira solamente, nada. Él lo único que movía la manita izquierda y el pie, nada. Cuando volvió del accidente era un bebé que tenía 9 años y él quería tomar pechuga. O sea, era una guagua que volvió a nacer. Supuestamente la bala no iba dirigida al José, dice Paola, por eso en esa época fue calificada como una bala loca, aunque el responsable fue detenido y juzgado. El responsable hizo 3 meses de prisión preventiva y fue condenado a 3 años y 1 por un cuasi delito de homicidio. O sea, que no quiso hacerlo, pero fue y firmando 3 años. La justicia es mala. Pero ¿para qué nos vamos a poner a pensar, es que no importa, pues dejémoslo así, mientras Dios me dé vida, me dé salud a mí y a mi esposo, el José no le va a faltar nada. Paola, su esposo y sus hijos viven en la población Santo Tomás de la Pintana, que al igual que en muchos otros sectores de Santiago es escenario frecuente de luchas entre delincuentes y narcotraficantes. Los casos de niños heridos a bala que llegan a la UCI del Hospital Ezequiel González Cortés no superan los 3 o 4 al año, pero la subjefe de la unidad de paciente crítico opina que bala y niño son 2 palabras que jamás debieran ir juntas. Nosotros tenemos 1000 pacientes en la unidad de paciente crítico al año. Esos 3 son muy emblemáticos en términos de, primero, que es una cosa absolutamente inesperada, cualquiera, y sobre todo en un niño. A un niño nadie le va a pegar un balazo, está fuera de todo contexto. Y segundo, porque genera un dolor y una situación muy extrema para una familia. El hospital está inserto en una zona de alto riesgo, donde son comunes los ajustes de cuentas, donde hay miedo y nadie se atreve a denunciar por temor a posibles represalias. En las calles se dice incluso que muchos ni siquiera consultan. Hay balaceras donde se reportan casos, incidentes entre bandas de narcotraficantes, entre la policía, etcétera. Y por lo tanto a lo mejor pasa eso, que muchas veces o son de poca magnitud y por lo tanto ni siquiera consultan en el hospital. Entonces a lo mejor ahí hay una cifra que está hundida o oculta que nosotros no manejamos. Me pasó a mí personalmente que en un ajuste de cuenta aparentemente una persona joven, baleada, quedó aquí en la una urgencia pediátrica donde nosotros, claro, tenemos que dar la primera atención porque es parte de nuestro deber ético, digamos, cualquier herido atenderlo. Pero esto es un hospital de niños.
Para Gloria Requena, de la ONG Activa, las balas locas o perdidas simplemente no existen. Otra cosa es que terminen dando muerte o hiriendo a una persona que no era el objetivo del disparo. Cuando yo sostengo que es una bala loca, yo estoy tácitamente señalando que no hubo móvil para la ejecución. Estoy tácitamente señalando que fue un accidente, liberando de responsabilidad a quien la dispara como línea de investigación. Como hoy se me salió. ¿Investigación de justicia? Cuando yo hago una mala definición del móvil y cuando yo en la línea de investigación no tengo claridad respecto de a quién estoy persiguiendo o hago un levantamiento liviano, como es el tema de señalarlo como una bala perdida, yo creo que afectamos claramente la investigación y por lo tanto el derecho de las víctimas a obtener una reparación. La reparación mínima que significa a lo menos saber quién me agredió. El subsecretario de Prevención del Delito, Cristóbal Lira, refuta esta aseveración. A ver, el tema de la bala loca es un homicidio como cualquier otro. La única diferencia es que no se conoce en un principio la persona que fue autor del hecho, del disparo. Las policías, aunque no conozcan el imputado, tienen la obligación de investigar el tema a fondo. Y en muchos casos no se conoce el imputado. Sin embargo, en los homicidios existe un gran porcentaje de éxito en las investigaciones. Cifras sobre esta materia no hay. Las muertes por las llamadas balas locas entran en la categoría de homicidio. Menos existen estadísticas sobre aquellos que resultan heridos o con secuelas. Todos creemos que pasa en la periferia, pero el problema es que no pasa en la periferia. Esos mismos chicos hoy día, que puede ser que no compartan el mismo espacio, el mismo colegio con nuestros hijos, etcétera, vienen después a nuestras propias casas a hacerlo. Aquí como sociedad debemos de dejar de pensar que son fenómenos aislados que le ocurren a otros, que no nos ocurren a nosotros. A mí me tocó. Yo no estaba en la periferia, estaba en Gran Avenida, que vive gente de todos los estratos sociales, arriba de un Transantiago, a las 6:30 de la tarde, un domingo, como muchos papás o familias andan en el Transantiago. Un disparo y mi hijo cayendo en mis brazos, herido. Como él cayó inconsciente y mandaba como unas respiraciones fuertes, mi primer pensamiento fue que yo llegando al hospital lo recuperaba. Vicente, de solo 5 años, murió horas después en el Instituto de Neurocirugía. Solo cuando un subcomisario de investigaciones llegó a interrogarlo, Carlos se dio cuenta de que había un responsable de la muerte de su hijo, que la bala atravesó a un joven y luego hirió a Vicente. Que había sido víctima de un estúpido que andaba armado arriba de una micro y estaba involucrado en algo que nunca pensé que me iba a haber envuelto. Desde un principio asumiste una posición de te vamos a encontrar. Sí. ¿Por qué? Porque quizá fue como mi escape a decir me lo quitaste y yo no te voy a dejar libre. El responsable del disparo fue detenido. El segundo involucrado, menor de edad, también. Hay como cierta impunidad y se sienten todos libres de andar armados en la calle, de hacer justicia por sus manos, de arreglar las cosas a balazos o de disparar si tienen ganas, no importa que haya muertos de por medio. Ha pasado 1 año 4 meses. Carlos dice que su herida está cicatrizando, pero su dolor lo acompañará toda la vida. Por eso no entiende la explicación que le dieron hace unos meses. Como que fue mala pata nomás. El lugar no indicado, entre comillas, en un momento no indicado, pero no sé, pues, ¿cuál es el momento indicado para andar con tu hijo? Tenéis que andar escondido, tenéis que andar mirando si alguien no anda armado, o si no anda con un cuchillo. El tema preocupa a los médicos, por eso la Asociación de Ortopedia y Traumatología comenzó a hacer un levantamiento de datos en los principales hospitales de la región, porque los casos son cada vez más graves. Habían heridas muy graves que comprometían el ojo o que comprometían el cráneo. Por lo tanto, nos llamó la atención este aumento paulatino que veíamos y por eso tratamos de estudiarlo más que nada para hacer prevención.
Hace 20 años, dice el director de traumatología del Hospital Roberto del Río, llegaban heridos de calibre 22, balas que difícilmente atravesaban un hueso. Pero en el último tiempo hemos visto que cada vez son más explosivas las balas, son de mayor calibre, incluso armas automáticas, que hemos visto esto de las balas de UCI o las balas de subametralladoras, que son realmente, producen lesiones muy graves. Calibre 45, ver armas de alto poder, más que hacer una calificación de la bala loca, busquemos efectivamente quiénes son esas bandas, quiénes son los dueños de esas armas. La nueva ley solucionaría en parte el problema de las armas ilegales en el país. Ahí lo que pretendemos es realmente que se castigue, se pene a las personas que portan arma ilegal. Estamos hablando de una pena de 3 años y un día a 10 años, es decir, un castigo muy severo. También sanciona a quien entregue armas a menores de edad, que son inimputables, y faculta al Ministerio del Interior para hacer una campaña de compra masiva de armas en el país. Uno se adapta, uno aprende a vivir con el duelo, con el dolor. José tiene hoy 16 años, ya no es un chico extrovertido, ya no juega fútbol y su vida transcurre entre la escuela del Instituto Pedro Aguirre Cerda y su casa. Su padre lo lleva en las mañanas, Paola, su madre, lo va a buscar al mediodía. Pero antes era en silla de ruedas, ahora ya no, él camina. Queda todo este año acá en el hospital todavía y al otro no sabemos qué hacer. Invierno, verano, lluvias, frío. Igual hay que venir con él a clase. José recuperó el habla, tiene una leve cojera, su mano izquierda sigue paralizada, todavía depende de sus padres. Doy gracias a Dios que él camina, porque él no caminaba ni hacía nada. Cansancio del cuerpo es un cansancio psicológico. Porque tú andas ahí pensando todos los días, si me llega a pasar algo, ¿qué queda con él? Ese es mi miedo, más que preocupación. Me da rabia y me da pena, o sea, pero igual hay momentos que tengo mucha rabia, tengo mucha pena de verlo así, pero hay otros momentos en que yo digo, gracias Señor, porque lo tengo. Paola se siente impotente, porque a su juicio la sociedad queda indiferente frente a casos como el de su hijo. Se pasan multas por fumar en lugares públicos, dice, pero cualquiera tiene un arma y la dispara donde quiere. Uno se pregunta y uno dice, bueno, ¿y quién me escucha a mí? ¿Quién te escucha? ¿Quién te escucha? Nadie te escucha. Pues yo soy una mujer que trabaja, que vende completo, que vende churrasco, que trabajo todo el día, que ando todo el día con mis críos. ¿Y quién me escucha? Preocupémonos de que no sigan habiendo José como el mío, que por una bala loca quedó en esas condiciones. Preocupémonos de controlar el arma, sí. Los armas andan como cualquiera sale disparando.